El proyecto moderno se construyó sobre una promesa: la ciencia, la tecnología y la organización racional acabarían con el sufrimiento humano. A medida que avanzáramos en el dominio de la naturaleza y en la eficiencia de nuestros sistemas, las miserias que habían marcado la historia de la humanidad se disiparían, y con ellas, el caos y la incertidumbre. Creímos, casi con fe ciega, que el progreso técnico sería el espejo del progreso humano, que un mundo más ordenado y predecible nos llevaría inevitablemente a la paz y la felicidad. Las ciudades crecían, los inventos se multiplicaban, y las redes conectaban cada rincón del planeta. Parecía que nos dirigíamos hacia un horizonte claro, una línea recta que prometía comodidad, seguridad y plenitud. Sin embargo, en algún punto de ese camino, una fisura comenzó a abrirse. No fue el avance tecnológico el que falló, las máquinas funcionaban con precisión y los sistemas lograban lo que prometían. Lo que se resquebrajó fue el ser humano, esa pieza esencial y contradictoria que quedó relegada al margen del progreso. Mientras las estructuras sociales se organizaban con mayor eficiencia y las soluciones prácticas se multiplicaban, algo en el interior del hombre permanecía en silencio, como si el alma misma se hubiera quedado atrás, olvidada y cubierta por el ruido de la modernidad. En el sueño de un hombre ridículo, el protagonista se reconoce a sí mismo como un hombre ridículo desde siempre. Durante su infancia, en la escuela y en la universidad, esa etiqueta lo siguió constantemente, aunque nunca tuvo el valor de admitirlo. Sin embargo, al llegar a la adultez, se da cuenta de que nada importa realmente en este mundo. Siente que no tiene relevancia si el mundo existió antes o existirá en el futuro. Esa repentina realización le trae un profundo sentimiento de alivio y liberación. Ya no carga el peso de su existencia sobre los hombros, y de pronto su sufrimiento se disuelve. Sin embargo, esta comprensión no lo transforma en un taoísta que busca fluir en armonía con la naturaleza. Por el contrario, lo convierte en un nihilista, alguien que contempla la vida como carente de valor y significado. No solo es indiferente al mundo, sino que ha decidido que su vida ya no merece ser vivida. Y, de algún modo, ese vacío existencial parece resonar en nuestra época. Vivimos en un mundo donde cada nuevo invento, cada avance técnico, llega acompañado con la promesa renovada de: esta vez sí seremos felices. Pero esa ansiada satisfacción no llegaba, al contrario, la inquietud crecía. Era un malestar sutil, una sensación de vacío que parecía expandirse en la misma medida en que se perfeccionaban los mecanismos externos. Las soluciones tecnológicas se multiplicaban y con ellas, las distracciones. El cuerpo era cuidado con precisión quirúrgica, la mente era entretenida con infinidad de estímulos, pero algo más profundo seguía sin resolverse, algo que ningún algoritmo podía alcanzar: el alma humana. Esa dimensión compleja y misteriosa que habita entre la razón y el caos, era lo que quedaba fuera de esa ecuación de progreso. El error radicó en creer que el ser humano podía ser reducido a parámetros medibles, a fórmulas de optimización y productividad. Pero lo que palpita en lo profundo de nuestra condición, aquello que nos impulsa a cuestionar, a dudar y a sentir, no puede ser encajonado en estadísticas ni resuelto con tecnología. Esa dimensión humana, la que sufre, la que se contradice, la que se pierde y se encuentra en el proceso, se rebeló contra la lógica fría del progreso. Dostoyevski intuyó esto antes que casi nadie, y es en este punto donde aparece la figura más incómoda de su obra: el hombre del subsuelo. No se presenta como héroe ni como víctima, no representa la virtud ni la maldad. Es un hombre que eligió vivir al margen, en un sótano existencial, observando el mundo con una mezcla de desprecio y claridad. Mientras todos aplauden el progreso, él lo rechaza; mientras muchos se adaptan a las nuevas formas de vivir, él las rehúsa. No se deja seducir por las promesas de un futuro mejor, percibe algo profundamente falso en ese optimismo complaciente, en esa moralidad prefabricada que intenta ocultar la tragedia humana bajo un lenguaje limpio y científico. Tal como dijo en cierta ocasión, el progreso no es nada más que el movimiento hacia el entierro. Y por eso elige la incomodidad, prefiere el dolor a la mentira. Ve lo que pocos se atreven a enfrentar, que el mundo moderno puede haber eliminado muchas formas de sufrimiento físico, pero a cambio ha intensificado el sufrimiento del alma, un sufrimiento sin forma, sin nombre, sin lugar. El hombre del subsuelo entiende que algo se perdió en el camino, que el ser humano, en su esencia,
no puede ser domesticado por teorías sobre cómo ser feliz. Esa es la paradoja que presenta Dostoyevsky. El mismo progreso que promete liberación puede ser lo que finalmente nos encarcele. El Palacio de Cristal no es solo una estructura física, es el plano de un mundo donde todo es predecible y controlado. Por eso, cuando el hombre del subsuelo mira el palacio, no se asombra, sino que se aterra, porque ve en él un intento de borrar todo lo impredecible en la condición humana. En el esfuerzo por eliminar el sufrimiento y asegurar el bienestar universal, el progreso moderno fue moldeando una visión en la que la libertad llegó a entenderse como la ausencia de dolor. El problema con esa idea es que, si ya no existe dolor, entonces no existe elección real, porque elegir implica riesgo, pérdida, la posibilidad de fracasar. Y cuando todo ya ha sido decidido por algoritmos, estadísticas y sistemas morales perfectos, el ser humano deja de ser el protagonista, convirtiéndose en una pieza bien ajustada en un tablero predecible. Por eso, para Dostoyevsky, la verdadera libertad radica precisamente en la capacidad de equivocarse, en la posibilidad de ir en contra de lo racional, de lo esperado, de lo que otros han planeado. El hombre puede elegir el mal solo para probar que todavía tiene el poder de elegir. Puede arruinar su vida simplemente para evitar ser domesticado. Dostoyevsky era consciente de que esta visión no sería fácilmente aceptada, ya que comprendía que la sociedad contemporánea se inclinaba hacia la lógica de la comodidad, confiando en que el progreso tecnológico y la organización social serían suficientes para eliminar el sufrimiento humano y garantizar el bienestar colectivo. Prácticamente, la advertencia del autor ruso consiste en lo siguiente: el progreso que ignora la dimensión trágica de la existencia puede crear un mundo limpio por fuera, pero profundamente muerto por dentro. Dostoyevsky intuyó esto en sus obras. Ya en Los hermanos Karamazov, advirtió sobre el peligro de esa homogeneización del pensamiento. Tal como escribió, la sociedad se calma, se tranquiliza, al ver que todo el mundo tiene idéntica mentalidad, que todo el mundo tiene las mismas preocupaciones, y, de repente, uno de esos espíritus rebeldes se alza y se atreve a decir que 2 y 2 son 4, y entonces empieza la catástrofe. Más aún, en Notas del subsuelo, Dostoyevsky profundiza en esta paradoja, señalando que el hombre, incluso cuando se le otorgan todas las comodidades posibles, encuentra formas de sabotear esa estabilidad, de escapar de esa prisión dorada que lo aísla del sufrimiento. Él escribe: ¿qué es lo que el hombre quiere? ¿Qué es lo que busca con tanto empeño? Quiere encontrar un propósito, una razón para vivir, pero en cuanto la encuentra, la destruye. El hombre ama el caos y la destrucción, porque ahí, y solo ahí, es donde se siente realmente libre. El hombre del subsuelo sufre porque siente demasiado, piensa demasiado, ve demasiado, y su sufrimiento es una manera de enfrentarse a las mentiras. Elige vivir al margen porque no quiere ser parte de un sistema en el que el alma se sacrifica en nombre de la eficiencia. Dostoyevsky nos revela que, en algunos casos, el sufrimiento es el único camino para no perder nuestra esencia. Es un esfuerzo por mantener la profundidad en un tiempo donde todo tiende a ser superficial. Como dijo Camus, la vida es absurda, pero vale la pena vivirla, siempre que reconozca su falta de sentido. El avance técnico y social puede optimizar las condiciones materiales y reducir el malestar físico, pero no garantiza la construcción de significado en la experiencia humana. Schopenhauer, el gran pesimista alemán, identificó el sufrimiento como una manifestación inevitable del deseo insatisfecho, un componente estructural de la existencia. Para él, la búsqueda de significado emerge precisamente de esa tensión entre el deseo y la frustración, el dolor y la voluntad. La crítica de Dostoyevsky al progreso no se enfoca en los logros materiales en sí mismos, sino en el vacío existencial que emerge silenciosamente en su sombra. Precisamente porque reconoce esa ausencia de sentido, orienta su mirada hacia aquello que la sociedad contemporánea prefiere ignorar: el alma humana. Dostoyevsky percibe que el progreso técnico no avanza en paralelo con el progreso moral y que imaginar una evolución lineal de la humanidad es, en el mejor de los casos, una ingenuidad. El tiempo, por sí solo, no transforma al hombre. Podemos erigir rascacielos y tener acceso instantáneo a la información, y aún así, seguir cometiendo los mismos errores, sucumbiendo a las mismas vanidades y alimentando los mismos vicios. La tecnología puede avanzar, pero el alma permanece en conflicto. Y por esta razón,
Cada promesa de redención a través del progreso se estrella contra el mismo problema. El hombre sigue siendo el mismo, con sus sombras, sus debilidades y sus elecciones impredecibles. Este es uno de los puntos más delicados en la crítica de Dostoyevsky. Él observa que la idea de una evolución moral es más una narrativa consoladora que una realidad vivida. No es que crea que estamos condenados a la barbarie, más bien sabe que el mal no desaparece con el tiempo, solo cambia de forma, se adapta, encuentra nuevas máscaras. Y quizá la máscara más peligrosa es aquella disfrazada de bienestar universal, de progreso inevitable, de luz incuestionable. El hombre del subsuelo no es solo un individuo resentido, es una figura que representa la imposibilidad de asumir que la modernidad ha resuelto los dilemas de la humanidad. Es la encarnación viva de que el progreso externo no garantiza una evolución interna, que el sufrimiento, el error y el arrepentimiento siguen siendo parte de la experiencia humana, y que pretender eliminarlos equivale a negar nuestra propia naturaleza. Por eso, toda idea de progreso que desatienda este conflicto interno está destinada a convertirse en una falsedad. La creencia de que la humanidad avanza en todos los aspectos, incluida la moral, resulta tentadora. Ofrece consuelo, hace que parezca que siempre estamos mejorando, volviéndonos más civilizados, más conscientes, más justos. Pero basta con mirar un poco más de cerca para ver que muchos de los conflictos que nos han perseguido durante siglos siguen vivos, solo que vestidos de otra forma. El odio no ha desaparecido, simplemente ha encontrado nuevos canales. La indiferencia no ha sido derrotada, ha mutado con los tiempos. La crueldad, el orgullo, la mentira y el desprecio siguen presentes, aunque ahora se escondan detrás de discursos educados o se justifiquen en nombre de causas nobles. No es que los avances sean malos, no se trata de rechazar la ciencia, la tecnología o los desarrollos sociales, sino de reconocer que ninguna de estas cosas, por sí solas, puede resolver los conflictos internos que siempre han sido parte de nosotros. Lo que se cuestiona no es el progreso técnico, sino la fe ciega en que eso es suficiente, en que construir un mundo más cómodo basta para hacerlo más humano. Sin embargo, es precisamente esa comodidad la que con frecuencia nos adormece, nos distancia y de manera silenciosa, nos vuelve más crueles. Esta es la nueva vacuidad del progreso, una vacuidad que nace del exceso, un exceso de estimulación, de opciones, de información, pero un déficit de verdad interior. Estamos rodeados de respuestas rápidas, pero cada vez tenemos menos preguntas que realmente importan. Lo que a menudo se nos vende como una sociedad optimista, en muchos casos, es solo una versión pulida de la negación. Negación del dolor, de la duda, del conflicto. Se ha construido una cultura en la que estar bien se ha convertido en un requisito, y cualquier signo de angustia se trata como un fracaso personal. La felicidad se ha transformado en una meta de productividad, en un rendimiento que debe exhibirse, en lugar de una experiencia profunda que deba vivirse. Como bien dijo Byung-Chul Han, la sociedad del rendimiento ha convertido la vida en una competencia constante, en la que ya no se trata de ser, sino de parecer. Esta sociedad no quiere individuos libres, sino personas conformistas, que se contenten con sus rutinas, roles y tareas. El precio de esto es una mutilación interna. Quienes sienten en exceso, piensan demasiado o cuestionan constantemente se sienten fuera de lugar, no encajan, no pueden seguir el ritmo. Nos volvemos emocionalmente frágiles, incapaces de enfrentar la frustración, la pérdida o el silencio. Al primer signo de incomodidad, buscamos distracciones, diagnósticos, culpables, atajos, excusas. El progreso, que antes prometía liberación, ahora exige una nueva esclavitud, la obligación de mostrar que todo está bien. Y aquellos que no pueden mantener esa fachada se sienten aún más solos, más perdidos, como si fallaran solo por ser demasiado humanos. Aquí es donde entra el hombre del subsuelo. Habla de una era en la que las personas se sienten culpables por no encajar en un modelo de vida que, desde sus cimientos, nunca estuvo diseñado para sostener la profundidad de la experiencia humana. El error está en pensar que los seres humanos solo evolucionan en la comodidad, cuando en realidad es en la incertidumbre, el dolor y la caída donde se da el verdadero crecimiento. Como dijo Nietzsche, lo que no me mata, me hace más fuerte. Lo que llamamos progreso, si excluye la profundidad del sufrimiento y la duda, no es más que un mantenimiento superficial, un avance técnico que abandona el corazón humano.
Lo que constantemente se ve son personas que ya no soportan sonreír cuando no sienten alegría, que ya no quieren fingir fuerza cuando por dentro están destrozadas. Cuando el progreso ignora esta dimensión, nos convierte en sobrevivientes bien adaptados, pero desconectados de nuestras propias almas. Nos convence de que pensar demasiado está mal, que sentir demasiado es una enfermedad, que dudar es una debilidad. Pero es precisamente ese pensamiento profundo, esa sensibilidad herida y ese cuestionamiento persistente lo que nos acerca a la verdad. Carl Jung, ese psicólogo suizo que pasó su vida intentando descifrar el subconsciente humano, afirmó: no existe despertar de la conciencia sin dolor. La gente hará cualquier cosa, por absurda que sea, para evitar enfrentarse a su propia alma. Quizás el único verdadero progreso sea aquel que nos empuja a mirar hacia adentro sin miedo, un progreso que nos ofrece un espejo. En ese reflejo, vemos el abismo, un abismo que inevitablemente nos devuelve la mirada. Sin embargo, es precisamente ese enfrentamiento lo que resulta esencial para acercarnos a ese monstruo interno que todos llevamos dentro. En El sueño de un hombre ridículo, Dostoyevski narra cómo el protagonista sueña con una civilización utópica que, tras su llegada, empieza a corromperse. Los habitantes aprenden a mentir, desarrollan la lujuria, los celos y la crueldad, y eventualmente surgen el sufrimiento, la ciencia y la justicia punitiva. Este proceso de degradación muestra cómo, al perder su inocencia, los seres humanos reemplazan la felicidad genuina por una búsqueda racionalizada del bienestar, intentando alcanzar la felicidad a través del conocimiento y la ciencia. Como dice Dostoyevski en la obra, en lugar de buscar la paz y la felicidad, buscan el conocimiento y el poder, en lugar de cultivar el amor, desarrollan la ciencia y la tecnología, y en lugar de lo colectivo, promueven el individualismo y el egoísmo. Pronto surgen el caos, las guerras, las divisiones y el tribalismo. Las personas, en lugar de vivir la felicidad o promover el bienestar, se dedican a estudiarlos como si fueran problemas científicos por resolver. En otras palabras, en lugar de ser felices, quieren ser felices. Y eso, paradójicamente, recuerda mucho a nuestro mundo de hoy. El narrador de la novela, tras cometer su error, intenta desesperadamente convencer a las personas de que regresen a sus antiguas formas de vida dichosa, pero todos se ríen de él y lo llaman loco. En el clímax de su desesperación, despierta de su sueño en San Petersburgo y se da cuenta de que aún está en su cuarto. A su lado, encuentra la pistola que había preparado, pero el sueño ha sido tan profundamente transformador, que el arma chejoviana ya no dispara. Por primera vez en su vida, comprende la magnitud de estar vivo, la inmensidad de esa fuerza vital que antes le resultaba indiferente. Dostoyevski no depositó su confianza en los intelectuales, sino en la gente común, a quienes consideraba portadores de una sabiduría existencial genuina. Mientras los intelectuales tienden a intelectualizar la vida, la gente común simplemente la vive. Este tema de vivir la vida fue elaborado primero por Cervantes en El Quijote, pero luego lo tomó Dostoyevski como su filosofía fundacional de la existencia. No entendemos la verdad sobre nosotros mismos porque estamos demasiado concentrados en juzgar o preocuparnos por los demás. Actualmente, la soledad es una realidad palpable, y para escapar de ella, muchas veces fabricamos versiones idealizadas en las redes sociales, buscando en esa validación temporal un alivio que, al final, resulta vacío. Michel de Montaigne sostiene que la soledad nos da claridad mental y también integridad moral. Buscar la atención o la validación de los demás puede influir en nosotros de maneras desagradables, convertirnos en turbas o soldados de infantería de algunos grupos tribales o políticos. Es asombroso cómo una simple idea o inspiración puede llevarnos desde la profundidad de la desesperación hasta el punto más alto de la vitalidad. Esto revela cuán frágil y al mismo tiempo transformable es la mente humana. A veces, los problemas más arraigados pueden disiparse con un pequeño cambio de perspectiva. Como el ajuste preciso de una lente en una cámara, de repente, todo entra en foco. La profundidad psicológica de Dostoyevski, en una época en la que la psicología tal como la conocemos aún no existía, resulta casi increíble. El subconsciente no se consideraba algo serio, y la mayoría de las explicaciones sobre la vida humana giraban en torno a creencias religiosas o aspectos materiales. Sin embargo, Dostoyevski comprendió que los seres humanos estaban regidos por fuerzas más allá del plano material.
Había algo más profundo, algo que actualmente denominamos angustia existencial. Al igual que hoy, en su tiempo, la mayoría de la gente creía que si su vida material estaba ordenada, alcanzarían la felicidad. Dostoyevski entendió que, rara vez, ese era el caso. La modernidad ha tenido un éxito increíble en el alivio de la pobreza y las enfermedades, pero no ha logrado brindarnos la claridad mental o un propósito superior. Ante la falta de un propósito claro, Dostoyevski vio desde el principio una clara tendencia nihilista. A pesar de la comodidad material, muchas personas no son felices porque carecen de claridad mental, sentido de orientación o ancla. Nos encontramos rodeados de comodidades y avances, pero seguimos siendo prisioneros de un vacío existencial, un vacío que no puede ser llenado con el progreso material, sino solo con una comprensión más profunda de nuestra propia humanidad. Como aprendemos del autor ruso, en Memorias del subsuelo. ¿Qué es el hombre sin deseos, sin libre albedrío y sin voluntad, sino un engranaje en una máquina,